La casa del dolor fantasma. Cuando Tomás decidió visitar la antigua casa al final de la calle, nunca imaginó que la experiencia lo cambiaría para siempre. La casa, un edificio de piedra desgastada, había estado vacía durante décadas. Las historias sobre ella circulaban en el pueblo, se decía que estaba maldita, que sus paredes estaban vivas, que sus pisos crujían como si sufrieran. Nadie se atrevía a acercarse, pero la curiosidad lo había arrastrado hasta allí. Era un día gris, el cielo cubierto de nubes pesadas, como si el mismo clima presagiara algo terrible. Tomás entró sin pensarlo demasiado, sin saber que estaba cruzando el umbral hacia una pesadilla indescriptible. Al principio, todo parecía normal. Las habitaciones vacías, el polvo cubriendo los muebles antiguos, el aire denso, casi irrespirable. Pero pronto, algo extraño empezó a suceder. Al caminar por el pasillo, escuchó un susurro débil, como si alguien llorara en lo más profundo de las paredes. Se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió ignorarlo y seguir explorando. Al llegar al salón principal, fue cuando las cosas tomaron un giro aterrador. Las paredes de la habitación parecían moverse lentamente, como si respiraran. El sonido de agonía llenó el aire, un susurro colectivo de sufrimiento que provenía de cada rincón. No eran gritos, sino algo más profundo, algo más insidioso, el dolor mismo de la casa. Los muebles crujían, como si se retorcieran bajo el peso de una tormenta invisible. Tomás intentó salir, pero la puerta principal se cerró de golpe, como si la casa misma estuviera sellando su destino. En ese momento, una figura apareció en el umbral de la habitación. Era una figura difusa, un ser sin rostro que se desvanecía entre sombras, pero su presencia era insoportablemente real. Tomás trató de gritar, pero su voz no salía. Era como si el aire en la casa hubiera absorbido todos los sonidos. El ser avanzó hacia él lentamente, y en su trayecto, el suelo parecía temblar. Las paredes crujían, los relojes antiguos que adornaban los pasillos comenzaron a sonar al mismo tiempo, creando una cacofonía de tortura interminable. En el aire flotaba un olor rancio, de madera podrida y carne quemada. Tomás no podía moverse, sus piernas se sentían como cemento, su mente atascada en una pesadilla palpable. ¿Por qué has venido? La voz llegó a sus oídos, profunda y llena de desesperación. Era la voz de la casa misma, como si cada ladrillo, cada viga estuviera hablando. No hay salida. No hay descanso. La figura se acercó más, y al instante, Tomás vio el horror reflejado en sus propios ojos. La figura no era más que una manifestación de las víctimas pasadas de la casa, los que alguna vez vivieron allí, atrapados en una existencia de sufrimiento eterno. Las paredes de la casa se llenaron de rostros deformados, personas que habían estado atrapadas en el mismo ciclo de dolor durante años, décadas. Con un grito sordo, Tomás cayó al suelo. Los rostros de la casa lo miraban, y el dolor lo envolvió, lo absorbió. En ese instante, entendió que la casa nunca había estado vacía, siempre había estado llena de aquellos que sucumbieron a su tormenta interminable. Cuando la policía encontró la casa al día siguiente, no había rastro de Tomás. La casa seguía allí, silenciosa, aparentemente tranquila, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero en las paredes, en los pisos, en el aire mismo, aún flotaba la sensación de un dolor imparable. Y la casa esperaba, paciente, a su próxima víctima.